Eiichiro Tomiyama nació en una familia rica, pero su padre lo perdió todo apostando. Sin embargo, Eiichiro descubrió algo que le haría recuperar la fortuna de la familia y multiplicarla cuando tenía apenas 11 años de edad. He hecho varios mini documentales acerca de juguetes coleccionables como Beyblade, cuya última edición, Beyblade X, ha creado ya 170 millones de unidades en el mundo. Pero hoy iremos a la raíz, a la historia más épica de los juguetes coleccionables, la historia de cómo un hombre superó varias tragedias, la historia de dos gigantescas compañías de juguetes que se fusionaron, aumentando sus ganancias hasta el cielo, llegando a todos los rincones del mundo, creando algunos de los juguetes más icónicos de nuestros tiempos. La historia legendaria de Takara Tomy. El contexto es este. Takara Tomy es una compañía japonesa que fabrica juguetes. Para que te des una idea, bajo los nombres de Takara y de Tomy han sido creados los Car Robots y Diaclone, que fueron los primeros Transformers del mundo, los coches Tomica, Lika-chan, el equivalente a la mismísima Barbie, los Zoids, Duel Masters, que es uno de los juegos de cartas más vendidos en Japón hasta la fecha, Microman, el épico Vidaman, y videojuegos como Fatal Fury, Samurai Shodown, Battle Arena, Toshiden, el extraño Bowlingual y el todavía más raro Yumemi Kobo, el Pop-Up Pirate, las curiosas Rock and Flowers, infinidad de productos Pokémon, los Hatchimals, el Omniboy o Hanas y muchos más, siendo la meta de Takara Tomy convertirse en la compañía más grande de juguetes a nivel mundial. Bueno, su actual presidente, Akio Tomiyama, dice que no se ven a sí mismos en este 2024 como una compañía de juguetes, sino como una compañía de asobi. Asobi se traduce como jugar. También significa no tener trabajo, pero eso no tiene nada que ver. A lo mejor se te hace absurdo lo que dice Akio, pero él mismo te explicará a qué se refiere, pues lo ha dicho en entrevistas. Usamos el eslogan Quality Asobi en katakana en vez de usar kanji para darle un significado nuevo a la palabra jugar, pues nos referimos no solamente al juego físico, sino también a las ideas y a la creación de espacios de juego. La imaginación nace del juego. Pero hemos estado escuchando Takara Tomy por un tiempo ya, así que es momento que te diga que, como seguramente ya estaba sospechando, Takara y Tomy eran al principio dos compañías distintas, con dos historias muy distintas, las cuales se entrelazarían en el futuro, pero que ahora desvelaremos, hallando algo que me dejó helado. El origen de la próspera Takara. En 1955 se funda Sato Vinyl Industries, predecesora de lo que un año después sería renombrada Takara Vinyls. Por fin lo acortarían al mítico nombre de Takara, la cual fue una compañía de juguetes cuyo lema era jugar es cultura, un lema con el que la mayoría de los coleccionistas nos sentiremos en sintonía. Yasuta Sato fue su fundador. Él era un doctor en ingeniería e incluso dio clases de gestión empresarial en la Universidad de Yamagata y fue un apasionado de los juguetes. Falleció el 26 de febrero en el 2019 a los 94 años, luego de una larga y próspera vida. Fue gracias a Takara que tuvimos a los Transformers, pues estos últimos son la adaptación que hizo Hasbro a los Diaclone japoneses. Y este tipo de adaptaciones, Hasbro las seguiría haciendo con otros productos Takara, como los Beyblades, Vidaman, Duel Masters, por mencionar algunos. Y por su parte, Takara adaptaría productos de Hasbro, como la Play-Doh y los G.I. Joe, los cuales luego les harían un spin-off llamado Henshin Cyborg, el cual inspiraría la creación del extraordinario Microman. Ambos juguetes fueron eclipsados por los Transformers, por lo que Takara decidió comercializarlos en Japón. También se encargaron de distribuir Magic the Gathering, el papá de todos los TCGs, pero el juguete que más me impresiona de Takara es el que fue su primer gran éxito. Y agárrate, porque estás a punto de escuchar una de las historias más curiosas del mundo de los juguetes. Estamos hablando del mítico Dako-chan.
Una tarde de 1960, una adolescente camina por una playa japonesa, llevando en su brazo lo que parece ser un alienígena. Solamente pasaron unos días para que aquel simpático muñeco se convirtiera en un boom y medio mundo quisiera tener un Dako-chan, el cual se abrazaba a tu brazo, pierna o algún objeto como una carreola, silla, motocicleta o mochila. Se calcula que 300,000 Dako-chans se vendieron en tan solo 3 meses. Era tanta la demanda que las tiendas empezaron a dar tickets en vez del muñeco para que la gente regresara cuando hubiera existencias, pues se agotaban en un abrir y cerrar de ojos. Por lo que había gente que compraba varios para revenderlos a sobreprecio. Puede que este fenómeno sea el precursor de las preventas. Fue tal el fenómeno de los Dako-chan que merece un video por sí mismo. Pero esto fue el primer gran paso de Takara para consolidarse en el mundo de la fabricación de juguetes, después viniendo Lika-chan en 1967, la cual fue todo un asunto en Japón, siendo la Barbie japonesa, con ojos más grandes. Después se la muñeca Jenny en 1982. Entonces vinieron los Choroku, carritos de tracción que aquí son conocidos como Penny Racers. En los 90s portearon los juegos de SNK y Samurai Shodown e hicieron mucho más. Con esto podemos decir que la vida del fundador de Takara fue larga, exitosa y próspera, siendo un hombre creativo e inteligente que llevó a su compañía a lo más alto que pudo. Sin embargo, la vida del fundador de la compañía Tommy fue más, digamos, complicada. Agarra tus pañuelos, porque ahora hablaremos de el origen de la humilde Tommy. Eiichiro Tomiyama nació el 14 de diciembre de 1902 en la prefectura de Saitama, en el pueblo de Yoshikawa. Su padre era rico en ese tiempo, un comerciante que prosperaba bastante bien. Fue uno de los 3 más ricos de la zona y por ello su familia podía darse el lujo de tener un largo número de sirvientas y empleados. Un sol de abundancia iluminaba el hogar de la familia Tomiyama, pero eso habría de acabar, pues en el mismo año del nacimiento de Eiichiro estalló la guerra ruso-japonesa, también llamada la Guerra Mundial Cero, de la cual Japón saldría vencedor, pero quedaría su economía en un estado deplorable, lo cual afectó terriblemente la riqueza del padre de Eiichiro, poniendo a la familia Tomiyama en una situación extremadamente difícil. Bajo esta terrible tormenta, el padre de Eiichiro no aceptó la situación y quiso recuperar su fortuna que tanto le había costado reunir mediante la peor forma posible: las apuestas. Su padre apostó sin control, incapaz de retirarse, y terminó perdiendo su casa y tierras en el horrible mundo de las apuestas. A tal punto llegaron que pasaron de vivir en el lujo de tener sirvientes y lo mejor de lo mejor en utensilios de comida a vivir en un granero. El padre de Eiichiro se marchaba de casa sin avisar cuándo regresaría y su madre trataba de llevar pan a la mesa tejiendo y vendiendo kimonos. Pero la tragedia todavía no había terminado, pues para pagar sus deudas de juego, el padre de Eiichiro, una vez uno de los 3 comerciantes más ricos de la región, ahora debía vender el granero donde vivían, dejando a su familia sin un techo en el que vivir. Sin ningún lugar al que ir, su madre y su hermanito se refugiaron con unos familiares y Eiichiro fue mandado a trabajar en la encuadernadora Kaneko a la tierna edad de 9 años. Aquí conoció a su maestro, Eitaro Ogawa, estudiante de universidad, quien lo vigilaba y guiaba en el trabajo, en el que a veces tenía jornadas hasta la 1 o 2 de la mañana e incluso se llegó a quedar dormido de pie trabajando. Te repito que solamente tenía 9 años. No obstante ser muy difícil el trabajo, Ogawa se levantaba temprano para estudiar y poder convertirse en abogado. El pequeño Eiichiro Tomiyama quedó maravillado con el espíritu que mostraba el estudiante, así que lo imitó y empezó a levantarse temprano para poder estudiar sus viejos libros de primaria. Ogawa a su vez se impresionó de esto, así que le enseñó a Eiichiro el idioma inglés, además de mostrarle lo hermoso que era pensar y aprender. Ogawa fue algo así como un ángel que llegaba a la vida del pequeño niño en ausencia de su padre. Eiichiro estaba encantado con descubrir cosas y en los días libres Ogawa lo llevaba a la librería Maruzen. Viendo revistas extranjeras, Eiichiro sintió en su corazón el deseo de ver cosas nuevas que nunca
nunca antes había visto. A la edad de 11 años, solo 11 años, Eiichiro decidió que lo suyo no era encuadernar, sino que estaba hecho para la manufactura. Fue por eso que la Kawano Toy Sei Sakusho encontró a su nuevo empleado estrella. El dueño, Kazukoi Kawano, de tan solo 27 años, lo guió a partir de allí, confiando tanto en Eiichiro que le permitió manejar las máquinas de prensa, que dejaban maravillado al niño por sus infinitas posibilidades. A pesar de trabajar de sol a sol, Eiichiro no perdió el hábito de levantarse temprano para estudiar sus revistas y además, en sus 2 días de descanso al mes, en vez de irse a jugar, regresaba a Maruzen soñando con aviones, barcos y trenes que pudieran ser de juguete, para después dibujarlos, y tuvo tantos dibujos que ya ni siquiera cabían en su closet. En estos tiempos, Eiichiro se sentía realmente feliz. El señor Kawano lo consideraba talentoso y un día se le acercó y le contó sobre la idea de crear un bote de juguete que se propulsara por sí mismo. Fueron días y noches de intenso trabajo, prototipo tras prototipo, hasta que por fin, un día, lo lograron. El bote, impulsado por alcohol, con una bombilla caliente soldada con latón, avanzó a través del estanque Shino Basunoike en el parque Ueno. Fue un momento mágico, tanto que ambos, estudiante y alumno, dueño y empleado, celebraron con gran alegría. En ese momento, algo cambió en Eiichiro. Todo hizo clic y halló el sentido de su vida. A partir de allí, empezó el ascenso para convertirse en el rey de la industria de los juguetes. A los 16 años, Eiichiro tomó el lugar del señor Kawano y en una junta le preguntaron sobre el futuro del mundo de los juguetes. Él respondió que debían crear nuevos tipos de juguetes, mirando al mundo fuera de Japón, observando atentamente para poder llegar a la cima. Eiichiro guardaba la mayor parte de su salario para poder fundar su propia empresa. El sol parecía volver a brillar en la vida de Eiichiro. Sin embargo, el 1 de septiembre de 1923, a las 11:58 ocurrió el gran terremoto de Kanto. 370,000 casas estaban quemadas o parcialmente destruidas y 105,000 personas estaban desaparecidas o fallecidas. Fue uno de los más grandes desastres naturales del Japón imperial y el contexto histórico, además, era terrible. Las fábricas de juguetes sufrieron muchos daños. Durante 2 meses, solamente se pudo comercializar con juguetes de madera. Fue extremadamente difícil para aquel joven de 16 años que soñaba con ser el rey de los juguetes. Pero, por fortuna, la fábrica del señor Kawano se salvó del gran terremoto. Así que, cuando las cosas se normalizaron, era de los pocos fabricantes, por lo que el trabajo resultó inmenso, llevando a sus espaldas una pesada carga que Eiichiro y los demás tuvieron que llevar para salir adelante. No obstante sus esfuerzos, Eiichiro reconoció que ahorrando su sueldo no podría cumplir su meta, pero como el último de los milagros, su padrastro, Kaneyoshio Ishii, se comprometió a ayudarle. Y así, después de una vida de perderlo todo, de esfuerzo y estudio, de desastres naturales, de guerra y vicio, de esperanzas y sueños, con un capital de 1,000 yenes, por fin, el 2 de febrero de 1924, Eiichiro Tomiyama, una vez rico, una vez pobre, con apenas 21 años de edad, fundó la Tomiyama Toy Sei Sakusho. Cumplía su sueño de poder crearlos él mismo. Permíteme quitarme una basurita que me entró en el ojo para narrarte la historia que ocurrió entonces, ya que, lamentablemente, la tragedia habría de presentarse una vez más en la vida de Eiichiro. Rápidamente, Eiichiro Tomiyama creó hermosos juguetes, coches, botes, trenes y aviones. Fue apodado Tomiyama, el juguetero de las avionetas. Su fábrica estaba hecha como si fuera un teatro, en el que los actores eran los juguetes. Su pasión fue entonces dirigir las tendencias de la industria juguetera en Japón. En 1930 producen el súper exitazo Looping Plane, pero entonces otra guerra estallaría en 1937. La Segunda Guerra Chino-Japonesa traería nuevos horrores al mundo. Corresponden estos a un documental sobre historia de la humanidad, pero nosotros pondremos el ojo en el hecho de que, por ello, los materiales usados para crear juguetes fueron controlados por el gobierno.
creando una cooperativa industrial. El metal era priorizado para crear armamento, así que Tomiyama podía crear menos juguetes, apenas siendo capaz de obtener el material necesario. No solamente no podían hacer más juguetes, sino que, uno por uno, el señor Tomiyama vio a sus jóvenes empleados, llenos de promesas para el futuro, marchar a la guerra para probablemente no volver a regresar. Y esto, a pesar de ser terrible, no acababa más que de empezar. El 1 de septiembre de 1939, el conflicto más grande y desastroso de la historia de la humanidad daría inicio, la Segunda Guerra Mundial. Mucho se puede decir de este conflicto, pero nosotros enfocaremos el ojo en Eiichiro Tomiyama. Sin poder exportar o importar con Estados Unidos, con muy pocos materiales a la mano, crea un juguete de madera llamado el Soldado Marchante, el cual recibe un premio de parte del Ministerio de Comercio e Industria. Por ello, Tomiyama funda la Taiyo Wood Factory para crear juguetes de madera en masa. Pero en 1941, Japón se mete en la Guerra del Pacífico y todo se viene abajo. A pesar de siempre luchar para mantener su negocio de juguetes, el señor Tomiyama tiene ahora que ayudar en la fabricación de armamento. Incapaz de dejar de ser creativo, aumenta la fabricación de poleas. Mientras que los fabricantes podían crear 3 o 4 al día, Tomiyama aumentó la producción a 300 diarias, usando la tecnología que antes llevaba felicidad a los niños para aumentar el poder militar de la nación. Sin duda, un capítulo muy oscuro en el mundo, y el señor Tomiyama se sintió deprimido por lo que hizo en esos tiempos. El 15 de agosto de 1945, la guerra termina. Todos hubieran pensado que ahora, por fin, después de aquel terrible infierno, el señor Tomiyama regresaría a hacer juguetes, pero no fue así. En vez de eso, se dedicó a pescar. ¿Por qué no haces juguetes?, le preguntaban. Porque mis juguetes están llorando, respondía el antes soñador Eiichiro Tomiyama. En estos tiempos, su hermano menor, aquel que se fuera con su madre, siguió creando éxitos, por lo que la empresa iba bien. No obstante, Eiichiro seguía pescando, mudo, perdido en su propio mundo. Era como si ya ni siquiera estuviera vivo. Su esposa lo saludaba sin recibir ni siquiera un parpadeo como respuesta. Lo que antes había sido felicidad era ahora un silencio inacabable. En 1949, el control del gobierno sobre la industria fue disuelto. Y, como nadie jamás se hubiera imaginado, después de pasar todos los días pescando en silencio como un fantasma, Eiichiro renació milagrosamente a los 46 años de edad, superviviente de la pobreza, de un gran terremoto, de varias guerras y del trauma que estas causan, tal y como ese bote que había echado a andar en el estanque cuando era un niño. Eiichiro Tomiyama se movió, propulsado hacia una nueva era. Por eso, no es de sorprender que en 1951 dibujara uno de los modelos más complejos para un juguete en esos tiempos, una réplica del B-29 Bomber que había llevado a la derrota a Japón, pero que ahora le demostraría a Estados Unidos el gran ingenio de los japoneses. En esa época, los juguetes eran objetos que debían caber en la palma de la mano, por lo que nadie le vio futuro a la extraña idea del nuevo Eiichiro. Pero a pesar de las burlas, el B-29 fue un éxito en Estados Unidos y la demanda era mucha más que la que podían abastecer, por lo que Eiichiro creó una nueva fábrica, mucho más grande y avanzada que la anterior. En 1955 mandó a su hijo Masanari a Estados Unidos, incluso visitando la fábrica de Mattel. Con la información que obtuvo, la fábrica de Eiichiro se convirtió en una capaz de crear juguetes de primera categoría a nivel mundial. En 1957, el Bubble Blowing Elephant japonés se vuelve un exitazo. Siendo un juguete eléctrico, causó admiración en el mundo, y el señor Tomiyama, aprendiendo de los errores del pasado, maniobró aquella ola de prosperidad como un timonel veterano. En 1959, la compañía se establece como Tomiyama Shoji Trading Company, y con el Sky Ping Pong innovan otra vez, llenando el mercado con juguetes hechos de plástico en vez de madera o metal. Junto a los Juegos Olímpicos de Japón llegaría el Play Rail. Por consiguiente, Eiichiro pensó en cuál
cuál era su meta y decidió que era llevar juguetes de calidad al mundo, por lo que abre un parque industrial de juguetes. Eiichiro viajó a Europa para ver cómo era la industria del juguete por allá y quedó impresionado por la tradición juguetera de Nuremberg, por lo que decidió hacer un pueblo de juguetes en vez de un parque. Tal fue la emoción de esto que el mismísimo príncipe, hoy emperador de Japón, lo visitó y al final de su discurso dijo: Darle buenos juguetes a los niños es importante para crear buenos niños. Por favor, sea diligente con esta tarea. Estas palabras debieron significar mucho para Eiichiro Tomiyama. Luego de una vida de supervivencia, sabiendo lo que es ser rico, lo que es ser pobre, lo que es trabajar de sol a sol y lo que es pescar tranquilamente sin pronunciar una sola palabra, lo que es la amistad, la destrucción, la paz y la esperanza. El 1 de septiembre de 1978, Eiichiro Tomiyama deja este mundo, marcándolo con un impresionante legado de juguetes que permanece hasta el día de hoy. Estos dos hombres con vidas tan distintas darían inicio a dos compañías que en el año 2006 se fusionaron oficialmente. Al momento de hacerlo, Tomy era la segunda fábrica más grande de juguetes en Japón, mientras que Takara era la tercera. El objetivo principal de estos dos gigantes de la industria de los juguetes es ser la principal compañía de juguetes en el mundo. Una unión que trascendió la vida de sus fundadores, el rico empresario, profesor de universidad y el hombre que nos enseñó a luchar contra 1000 tempestades para poder salir adelante. El legado de decenas y decenas de juguetes que han estado en las manos de miles y millones de niños. La historia compartida del mundo, la infancia, el pasado, presente y futuro de los juguetes. La increíble historia de Takara Tomy. Feliz aniversario número 100 y muchas gracias a ti por ver este video.